Bienvenidos a esta sesión de clase del módulo 5, semana 4. Les saluda su facilitadora Anadelia Gallegos Castañeda. Bien, ¿qué les parece si comenzamos platicando las actividades que vamos a realizar a la par que les voy explicando los contenidos que tienen que revisar, que son más importantes para que puedan realizar sus actividades de esta última semana? Por cierto, los felicito, están llegando ya a esta semana número 4, después de mucho trabajo, de muchos esfuerzos, y estoy segura que de un gran aprendizaje, pues finalmente estamos ya frente a la recta final de este módulo 5, que considero que es uno de los más difíciles, pero también uno de los más importantes. Quienes logran pasar este módulo, estoy segura que han logrado un gran avance y un gran aprendizaje. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a comenzar. Esta semana vamos a comenzar hablando del foro de clase Analiza, Dialoga y Comunica. Para participar, después de leer muy bien los contenidos de la plataforma relacionados con el tema, deberán identificar un problema de su comunidad. Este puede ser la basura, la falta de seguridad, las cuotas vecinales, puede ser también organizarse en su colonia para algunos eventos que tengan que realizar. Ustedes identifiquen un problema que sea real, donde estén teniendo algunas diferencias, algunas inconformidades y que se pueda solucionar mediante el diálogo entre los vecinos. Bueno, este problema también lo pueden discutir con familiares, amigos y o vecinos, y lo van a grabar en un audio, pero únicamente van a subir al foro los acuerdos y conclusiones, una como reseña de los acuerdos y conclusiones. Puede ser con la voz de ustedes. Si les alcanza el tiempo para grabar un pedacito de la conversación, pues también la pueden subir, pero recuerden que si el audio está muy pesado, pues van a tener ustedes un poco de problemas para subirlo a la plataforma, aunque hay algunos programas que les ayuden a comprimirlo. Pero bueno, lo importante es que ustedes lleven a cabo este diálogo conforme a lo que vamos a ver en los temas de esta semana. Una vez que hayan subido y terminado su foro, lo hayan subido, van a comentar en el foro el desarrollo de su diálogo, es decir, su participación de esta semana en el foro, aparte del audio, va a consistir en que ustedes mencionen qué problema eligieron para discutir. ¿Con quiénes negociaron esas ideas? ¿Fueron sus hermanos, sus padres, sus amigos, vecinos? ¿Cuál postura tomaron, a favor o en contra? ¿Cuál tomó su interlocutor, a favor o en contra? Por decir, vamos a suponer que el problema es que ustedes están organizándose porque la basura se acumula mucho en la colonia, las calles están muy sucias. Entonces, pues la postura de algún vecino puede ser que la culpa es de los vecinos porque sacan la basura a cualquier hora, y la postura del otro puede ser que la culpa es del municipio porque no pasan los camiones a un horario regular. Y entonces ahí ustedes van a aportar sus argumentos y van a llevar a cabo su diálogo, por ejemplo, ¿verdad? Porque pues en realidad pueden existir muchos problemas. Bueno, ¿qué situaciones se vivieron para llegar a acuerdos? ¿O no los lograron? O sea, se inconformaron, hubo alguien se molestó, sacaron a colación otros temas. ¿Qué situaciones se vivieron para llegar a acuerdos o no los lograron? No se llegó a ningún acuerdo, definitivamente cada quien se mantuvo en su postura, no hubo una negociación, no hubo un punto de acuerdo, de concordancia. ¿Qué mejorarías o enriquecerías en tu persona para llevar a cabo una negociación? Escuchar más, documentarte mejor, ser más abierto, en fin, ¿qué situaciones personales? ¿Qué mejorarías o enriquecerías en tu persona para llevar a cabo una negociación? Desde tu punto de vista personal, ¿qué crees que necesitas? Saber escuchar, aportar más datos, argumentar más sólidamente. En fin, esto lo van a ustedes a percibir después de que hayan escuchado su audio, y entonces se van a dar cuenta, van a poder hacer una autocrítica. Bueno, entonces es importante para que ustedes hagan este diálogo que analicen muy bien la secuencia en 4 fases en el diálogo argumentativo para la negociación. Primero, ya saben, es acordar y declarar reglas para el diálogo. Es decir, qué tema se va a hablar, quiénes van a hablar primero, cuánto tiempo va a hablar cada quien. Se van a poder utilizar tales o cuales puntos de vista. Entonces, va a ser las reglas que tienen que acordar. Plantear un problema o una situación que deba ser resuelta. Acuérdense que es muy importante tener un problema que pueda ser resuelto mediante el diálogo, porque hay problemas muy graves sociales que no se pueden arreglar mediante el diálogo. Por ejemplo, la delincuencia, ¿verdad? Si una persona pues es una persona que comete delitos, pues mediante el diálogo esto no se va a resolver. Sí se puede resolver un problema de mejorar la seguridad o de hacer algún programa para tener mayor seguridad en su colonia,
pero en sí la delincuencia pues no la podemos solucionar. Luego, la confrontación y argumentación. Cada parte utiliza los métodos apropiados para llegar a la meta del diálogo, es decir, que debemos ser honestos en nuestra discusión y utilizar argumentos que sean válidos. Cierre. Se alcanza la meta, se establecen acuerdos y compromisos entre los participantes. Es importante que lleguemos a una negociación en la que haya compromisos y acuerdos, si no, pues el diálogo habrá sido infructuoso. Bueno, también es importante que tengan en cuenta los principios y reglas éticas para el diálogo. Esto es muy sencillo, son cosas de sentido común. O sea, no te consideres infalible, no te consideres el único que tiene la razón. Busca puntos de partida en común, qué tenemos de acuerdo, en qué podemos estar de acuerdo. No afirmes cosas como si fueran verdaderas y sabes que es falso o subjetivo. Hay que ser honestos, hay que ser claros y hay que ser precisos. Aportar las pruebas que se te piden. Si estás afirmando algo, te van a pedir pruebas, entonces hay que estar seguros de lo que estamos diciendo. No eludas las objeciones, analízalas, enfréntalas, trata de ser pertinente. Reglas comunicativas, no se debe excluir del diálogo a ninguna persona interesada. Una vez en el diálogo, todos los interesados tienen igual derecho a la palabra. Comprobar colectivamente que la conclusión o norma moral a la que se llegue después del diálogo sea asumida por todos los afectados. Entonces, pues todas estas reglas, como pueden ver, son muy sencillas y de sentido común, de educación, que seguramente no van a tener ningún problema para seguir y poder desarrollar su diálogo correctamente. Bueno, ya que hemos hecho este foro de clase, vamos al foro de debate. Aquí este foro se llama Una imagen provoca 1000 palabras. Para tomar parte en este foro, que será moderado por el equipo 4, deberán observar muy bien la fotografía que se les proporciona, que es esta, y que se les proporciona, e investigar sobre su contexto y participar aportando argumentos sobre cuál es la necesidad de mostrar una imagen contraria a la realidad y cuál sería el título que le darían a la imagen. Es importante que retomen y practiquen la estructura argumentativa, premisas, conclusiones y se documenten para que sus aportaciones sean sólidas y veraces. Acuérdense que aunque este foro no da calificación, sí es muy importante porque ustedes desarrollan muchas competencias, muchas habilidades y les da puntuación en la participación individual. Bueno, esta es la fotografía, ustedes analicen el contexto. Aquí nos dice, fíjense bien, Michael Nash en Varsovia. Entonces sabemos que esto fue a fines de la Segunda Guerra Mundial, en una de las ciudades que sufrió mayor devastación por esta conflagración mundial. Y fíjense ustedes qué curioso, ¿verdad? Hay una persona mayor que está interesada en tomarse una foto en medio de las ruinas y el desastre. Y también es muy curioso, ¿verdad?, el paisaje que tiene tan bonito mientras que les rodea la devastación. Entonces ustedes van a argumentar sobre cuál es la necesidad de mostrar una imagen contraria a la realidad y cuál sería el título que le darían a esa imagen, que es por demás muy interesante. Después de analizar muy bien esta fotografía, ustedes van a determinar la respuesta a esta pregunta: ¿cuál es la necesidad de mostrar una imagen contraria a la realidad? ¿Y cuál sería el título que le darías a esta imagen? Obviamente basándose en el contexto y en todos los referentes que les hemos estado comentando a lo largo de este módulo 5. Bueno, entonces las actividades formativas, ya saben ustedes, son muy sencillas, son cuestionarios en plataforma. En este caso se llama Construcción del Mundo Moral, para lo cual tendrán que estudiar el tema 3, que se llama Reglas y Ética del Diálogo, y para la siguiente actividad que se llama Tipos de Diálogo Argumentativo, es el tema 4. Esto lo van a encontrar también en el contenido en extenso, Tipos de Diálogo. Estudien muy bien los temas y completen los ejercicios, son importantes para su aprendizaje y para su participación individual en plataforma. Recuerden que esto también es una calificación importante. Bueno, vamos ahora a el proyecto integrador. Como ustedes saben, es el que tiene mayor peso en su calificación. Para realizar su proyecto final de este módulo, después de estudiar muy bien los contenidos de plataforma y hacer sus actividades formativas, deberán analizar el debate que se encuentra en este link. Ustedes le van a dar clic allí, en la plataforma aparece este mismo link y los va a llevar hasta YouTube directamente, donde se va a reproducir este video que es sobre el problema de las drogas y la legalización o no legalización de las drogas. Aquí lo tienen, entonces ustedes lo van a ver muy cuidadosamente. En Latinoamérica, a pesar de la guerra frontal contra el narcotráfico, tiene una especie de introducción y ya después de la introducción
comienza en sí lo que es el debate. Entonces ustedes tienen que verlo muy detalladamente y entonces ya están listos. Después de ver ese video bajarán un documento de Word en el que van a desarrollar la actividad. Para descargar este documento tienen que darle clic en un link. Este link lo van a ubicar en esta frase, reconociendo los elementos de la discusión argumentativa en un debate. Le van a dar clic y se les va a descargar el documento. Es una tablita que viene muy sencilla en un documento de Word. Ustedes ahí la van a completar. Aquí tenemos, me está llevando a la plataforma porque estaba en un documento de Word. Ustedes lo van a descargar y van a poderle hacer algunos cambios. Por ejemplo, yo aquí le hice estos cambios para que se viera más bonita, usé la tecnología y bueno, se ve mucho más atractiva. Este trabajo nos dice que lo vamos a desarrollar en 2 cuartillas. La primera cuartilla va a ser así: tabla reconociendo los elementos de la discusión argumentativa en un debate, tema del debate, drogas, legalización, un debate abierto. En esta primera celda van a poner descripción del problema. Ustedes van a explicar en lo que ellos están hablando, lo que están exponiendo, según ellos, cuál es el problema. Lo que ustedes pueden percibir en este debate lo van a describir muy brevemente en 2 o 3 líneas. Es más que suficiente para que ustedes escriban el problema. Después vamos a ir a estas celdas de acá. Tenemos la estructura. En la estructura vamos a encontrar la apertura, la orientación, desarrollo y cierre. La apertura nos dice que es el inicio de la conversación y consiste en un saludo, llamada de atención, en la que se da inicio al diálogo. Esto normalmente va a ser la persona que modera este debate. Entonces aquí en la postura A vamos a poner cómo el señor presentó al debatiente A y cómo presentó al debatiente B. Y luego tenemos la orientación. Aquí se introduce el tema. Vamos a poner cómo el debatiente A introdujo desde su punto de vista el tema y cuál fue la forma en que introdujo el tema, cuál fue su punto de vista, en qué estaban en desacuerdo, de dónde partió él. El desarrollo, aquí los interlocutores intercambian opiniones sobre el tema y van incorporando temas nuevos. Entonces ustedes aquí de una forma muy resumida van a poner cuáles fueron los aspectos que estuvieron abordando cada uno de ellos, cuáles fueron los temas centrales y los temas secundarios que estuvieron aportando, también de forma muy breve. No es necesario que se extiendan demasiado, tienen que ser tienen que sintetizar, desarrollar mucho su habilidad de síntesis, porque el debate pues sí no está muy largo, pero ustedes ya ven que pues hablado se extiende mucho y ustedes tienen que captar, tienen que abstraer esas ideas principales del debatiente de la postura A y el debatiente de la postura B. En el cierre es el fin del diálogo, el cual permite la conclusión de ideas. ¿Cómo concluyó? ¿Cuál fue su última idea? ¿Cuál fue la forma en que él cerró su aportación? Esto lo vamos a poner igual del A y del B, que son las 2 personas que participan en el diálogo, en este debate. Luego nos vamos a ir con los elementos. Los elementos son la pretensión, razones, garantía y respaldo. Aquí vamos a resumir por ejemplo, el punto de partida como el de destino, o sea, a dónde quería llegar, cuál era, de qué nos quería convencer. Lo vamos a dar de manera muy resumida de qué nos quiso convencer el A y de qué nos quiso convencer el B. Acuérdense que uno está a favor y el otro en contra. ¿Qué recursos utilizó? ¿Qué argumentos? ¿Qué ideas? ¿Qué datos? Las razones. Aquí son hechos específicos. Nos van a hablar de números, de cifras, de casos específicos, ejemplos. ¿Se acuerdan que yo se los mencionaba mucho en la retroalimentación? Para que un argumento sea sólido tiene que presentar hechos, datos, cifras, ejemplos. Esto nos lo van a presentar aquí los debatientes. Las garantías. Aquí en la garantía nos habla de leyes, de normas, de reglas, de antecedentes, de principios que están rigiendo. Como estamos hablando del problema de las drogas, seguramente que se va a hablar mucho de leyes, de reglas morales que permitan o no permitan esa legalización, a qué se está agraviando, qué leyes, qué situaciones, qué experiencias anteriores ha habido en estos casos.
Luego el respaldo está relacionado con la garantía y varía según el tipo de argumento. Entonces, según las garantías que ellos hayan dado, se van a basar para dar esos respaldos. Van a decir, según en la norma tal se ha suscitado esto, o según sucedió en tal ciudad y ahora está pasando esto, ¿verdad? Después tenemos los argumentos relevantes. Aquí ustedes tienen que ser muy observadores y van a poner cuál fue el argumento principal y el argumento que fue importante en segundo lugar, tanto de uno como del otro, de la postura A como de la postura B. Y luego tenemos las propuestas de negociación, los puntos de acuerdo. ¿A qué hubo algún acuerdo? Probablemente no. Si hubo algún acuerdo, ustedes lo van a mencionar. Y después van a ver qué fue lo que ellos proponen cada uno, cómo se puede solucionar el problema. Cada uno de ellos va a ofrecer una solución según su punto de vista. Bueno, una vez que hayan llenado esta tablita, van a pasar al segundo análisis. Aquí van a hacer una breve descripción del problema nuevamente. Van a explicar cómo se presentaron las fases del diálogo. Las fases del diálogo, si ustedes recuerdan, son estas 4. Van a mencionar muy brevemente, acordaron reglas, se declararon algunas reglas, si no, ustedes lo expresan, no hubo reglas, si hubo reglas. Plantearon un problema o situación que debe ser resuelta, ustedes van a decir sí, se planteó este problema y dicen que debe ser resuelto así y así. Confrontación y argumentación. Cada parte utiliza los métodos apropiados para llegar a la meta del diálogo. Argumentaron con coherencia, fueron veraces, no se salieron por la tangente, como se dice comúnmente. La confrontación fue amable, fue cordial o se enfrentaron. El cierre, se alcanzó la meta, se establecieron acuerdos, se llegó a algún punto de concordancia o definitivamente están muy cerrados en sus posturas. Y ya después van a hacer una conclusión personal en la que ustedes van a hablar sobre cuál creen que sea la importancia de la argumentación en la vida de las personas. Entonces ustedes van a desarrollar una tablita más o menos como la que yo les presenté en un ejemplo. Como pueden ustedes ver en esa tablita que yo les subí allí en el mensaje que les di de actividades, no es mucho realmente lo que tienen que escribir. ¿Verdad? Si se fijan, aquí está lo que hizo un compañero de una generación anterior. En realidad es poquito, no tienen que escribir mucho, pero sí tienen que analizar. Su compañero lo realizó en una página y media. Más las referencias, pues ya se le fueron 2 páginas. Aquí su compañero de una generación anterior desarrolló su trabajo en 2 cuartillas, es un trabajo muy completo. También ese debate era mucho más extenso, por eso su compañero desarrolló el trabajo en 2 páginas, pero el debate que a ustedes les toca analizar es mucho más breve. Este debate fue sobre el cambio climático. El debate que a ustedes les corresponde es sobre las drogas. Si se fijan, aquí está, el moderador presenta A, el moderador presenta A. La participante menciona esto, el participante, o sea, aquí se van ya quedando en claro cuál es la postura de cada uno de los debatientes. Ustedes tienen que prestar mucha atención en eso. Bueno, como pueden ver, este último trabajo del debate, del análisis de este debate, es bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer es repasar muy bien los temas, que son básicamente las reglas del debate y las características del diálogo, que todo viene ahí en la plataforma, y en el contenido en extenso, que también viene muy breve. Analizar muy cuidadosamente el debate y completar la tablita primero y después hacer esta pequeña reflexión, este segundo análisis. Todo les va a caber muy bien en una cuartilla o una cuartilla y media, o tal vez 2, los que se extiendan mucho, los que les guste mucho redactar, pues se pueden extender hasta en 2 cuartillas, pero lo ideal sería una cuartilla y media, más o menos una cuartilla y cuarto. Bueno, entonces esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho sus atenciones en este módulo 5. Fue muy grato haber convivido con ustedes. Espero que pues les sea de mucho provecho este módulo. Estoy segura que así será. Y bueno, también les agradezco mucho su participación y su compromiso en este módulo. Les deseo mucho éxito, que continúen con sus estudios y hasta pronto.